Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Un nuevo capítulo de Sin Decir Nombres. Hoy tenemos un invitado nuevamente de lujo, César Mantilla, que nos está visitando de aquí, Quito, Ecuador. Es muy conocido a nivel Ecuador por muchas razones que lo vamos a conocer el día de hoy. Y vamos a hablar de un tema importante, que es el respeto y la empatía. Entonces, César, más bien, un saludo, muchas gracias por aceptar la invitación. Y te comienzo preguntando que nos digas, ¿quién es César? ¿Qué le dirías a la gente si te preguntan quién es César Mantilla? Hola Ivancito, qué gusto estar contigo, con mucho cariño, como siempre te trato Ivancito, tenemos varios años de conocernos, sigo tus proyectos y es para mí un placer estar aquí con todas las personas que te siguen y que te han seguido a lo largo de todos estos años en tu carrera, nos acompañaste, sobre todo en pandemia con más fuerza y llegabas a los hogares con consejos y en general, sobre todo yo digo con la compañía que necesitábamos en ese momento, así que un placer estar con ese público que te ha seguido durante tantos años. ¿Quién es César Mantilla? Es difícil porque es tan complicado para una persona. Bueno, yo soy así, ¿no? Hay mucha gente que te preguntan quién es y ahí tienes 2 horas de una persona hablando. Yo puedo decirte que soy una persona muy sensible, cariñosa, afectiva, muy de hogar. Me gusta mucho pasar con mi familia, muy trabajador. No puedo estar en realidad sentado en algún espacio. Me Trato consta. de moverme siempre. Me gusta estar en territorio, me gusta estar en contacto con la gente. Soy todavía de la generación touch. No me gusta mucho el tema del conéctate a la reunión por Zoom o bueno, a veces por el tráfico de Quito sí es mejor, pero sí soy todavía de esa generación que le gusta dar un abrazo, recibir un abrazo, estar en contacto, el conversar, el escuchar, el ver el gesto en persona es muy diferente que a través de una plataforma o un teléfono celular, una computadora. Así que en esa parte sí puedo decir que me cuesta salir de mi generación a la nueva generación, todo virtual, digital. Y también soy una persona que está todo el tiempo construyéndose y deconstruyéndose. Creo que eso es muy importante. Todos los días se aprende algo y todos los días tenemos que tener la capacidad de si algo aprendimos y hay que mejorarlo, estamos prestos para deconstruirnos. Chévere, y a mí me consta que trabajas durísimo desde que te conocí. Y pues esa es la parte que hablábamos inclusive detrás de cámaras. Em, Empático. Tú eres un ser empático. Para mí, de lo que te conozco, eres un ser empático. Entonces, dentro de tu día a día, ¿cómo te conectaste con la empatía? ¿Dónde dijiste quiero trabajar por la gente? Porque realmente también conozco la naturaleza tuya, el amor a la parte social, a la gente, por la parte de los derechos de las personas de todo tipo. ¿Cuándo dijiste, bueno, la empatía es, yo creo que se aprende en casa, ¿tú crees? La empatía yo la aprendí en casa. Cuando me dijiste el tema de hablar de respeto y empatía, bueno, dije que bueno, porque si me tocaba el de la mecha estábamos aquí ya llorando, el de amor y desamor. Desamores. Pero para hablar de empatía y respeto se aprenden en casa. Por supuesto, conjuga el entorno en el que te desarrollas en el tema educativo, tus amistades, en general, ¿no? Después hasta en el tema laboral, porque todos los días se sigue aprendiendo, se sigue siendo empático, se sigue teniendo un tema de respeto. Hablar de respeto es gigante, pero en base a lo que me decías primero de empatía, es ponerte en los zapatos del otro. Desde muy niño, la familia por parte de mi mamá, por un tema de mis bisabuelos, eran de las personas que generaban en la época de los 40 fuentes de trabajo en los sombreros de paja toquilla. Mira. En la época de los 40 el boom era los sombreros de paja toquilla ecuatorianos que después bueno, es tema de historia ya lo que nos roban la marca, el tema en Panamá y nuestros sombreros ponen los sombreros panameños, pero 100% ecuatorianos, manos ecuatorianas. Y ellos tenían una visión obviamente no estaba yo, pero lo que nos transmiten mis familiares cercanos, de generar fuentes de trabajo no solamente a hombres, sino a mujeres. Y cómo en esa década de los 40 tú generas fuentes de trabajo a mujeres, ¿no? En una estructura totalmente social, encasillada, que la mujer tiene que estar en casa, cuidar hijos, y mientras más hijos tienes, pues más exitoso es el matrimonio, tu desarrollo como mujer. Entonces, ¿cómo logras generar fuentes de trabajo para mujeres en ese contexto, ¿no? Desde los 40 para acá.
en todo el boom de los hombres baja toquilla, y a mi bisabuela se le ocurre bueno, si la mujer no puede venir acá a trabajar aquí, que venga, se lleve el material a casa Trabajar en y casa. trabaja desde casa. Le entregaba todos los insumos, elaboraban los sombreros y de ahí iba a entregar la persona. Bueno, algunos sí trabajaban ahí, ¿no? Pero los que se les dificultaba justo por estos temas de la estructura social como estaba construida en ese momento, le daba esa facilidad. Entonces sus hijos, sus nietos, toman una decisión años después de poner una fundación que apoyaba a niñas y niños de la zona de Pichincha, sobre todo el cantón Pedro Moncayo. Y yo era un niñito y crecí con eso, crecí llegando en momentos que los niños y niñas de ese entonces pues no tenían ni calzado, ¿no? Y llegando con un par de zapatos, con útiles escolares, con adecuaciones a los planteles educativos, porque en esa época y en la actualidad siempre vamos a tener una necesidad educativa. Las carencias educativas con el tiempo han bajado, pero en esa época que estamos hablando, cuando yo tenía más o menos, que tengo ya uso de memoria, 5, 8 años, imagínate, hace 30 años, cuáles eran las carencias en la zona rural. Y ahí nace el César empático, el darse cuenta de las ventajas que tú tenías, porque te tocó, porque naciste en una familia que tal vez tus padres tenían la posibilidad de darte una educación de calidad, que no te hacía falta un uniforme, un par de zapatos, que tal vez en esa época también no tanto del mundo globalizado, tú también me vas a entender un poco, Ivancito, no es que si el zapato no era de marca, pues no me pongo. Era el zapato bueno de ese entonces. Al ver la diferencia de niñas y niños que en la ruralidad de nuestra provincia iban en pies, o sea, en pie descalzo a recibir sus clases, y que tú la avenita, lo que le dabas tal vez en las jornadas que nosotros generábamos, o el cambiar una estructura deportiva, ¿no? En los planteles educativos, hacían que la realidad de ese espacio, de ese territorio, de quienes lo habitaban, se transformaba. Ahí nace el César empático y siempre me llamó desde ese momento las causas sociales. Y yo ingreso ya con más fuerza a un tema ya laboral específico en patronato hace varios años, igual que tuve la oportunidad de ser director en esa institución. Y tú ves casos ya no solo de niñez y adolescencia, desde la visión educativa, de salud, ¿no? Sino también ya ves otros casos. Ellos tienen un programa se llamaba, no sé, porque cada administración cambia de nombres, pero es un programa que se llamaba Doleisis, y trataba específicamente con niñas que habían sido violentadas sexualmente y producto de ello tuvieron hijos, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces tú tenías una niña de 13 años en brazos, un bebé. Un bebé, dos niños que decimos ahí. Dos niños. Entonces, la empatía salió de la visión social de construcción, de apoyo, desde esa visión de que mucha gente dice, ay, Navidad, apoyo y doy unas fundas de caramelos. Sale totalmente eso del contexto, de la estructura, y trato de transmitir el hecho de que solo en Navidad no necesita apoyo, educación, salud, bueno, accesos a tener la posibilidad de que sus padres tengan una vivienda digna que a ellos les permita tener agua potable. Y con este proyecto se sale la visión muy general y se enmarca específicamente en derechos. Y empiezo a involucrarme más en el tema de derechos. En la parte que me encantó lo que dices de tu abuelita, la empatía que generó, y claro, se puede generar en cualquier nivel, ¿no? Te digo, ahorita me hiciste acuerdo mientras comentabas de eso. Mi secretaria es una mujer, primero es una secretaria que tú sí le conoces, es excelente, confío 100% en la señora que me ayuda, realmente, la Soñita. Ella es una mujer viuda que vino de provincia y únicamente tiene aquí a su hijo. Entonces, claro, a veces yo sé que vive también muy al sur, llegar hasta donde yo trabajo, que es en el norte, es complejo. Entonces, claro, a veces ella me llega un poco más tarde, pero mira, o sea, soy empático con ella, pero claro, ella trabaja con el celular también, entonces toma citas desde la casa, me manda domingo, entonces obviamente sé que ella está dándole, y sé que su hijo le tocó duro, un hijo que es única aquí en la ciudad, entonces
desde ese punto me alegro un montón y sé desde dónde viene tu corazón, porque realmente yo lo he visto en el colegio, que te acuerdes. ¿Algún ejemplo de empatía que tuviste en el colegio? Ay, en mi colegio mucha empatía porque o eras empático o eras empático. ¿En cuál Yo estabas? estudié en un colegio, no hay como decir nombres, Ah, pero sí, güey, sin yo nombres. estudié en un colegio católico y militar. O sea, yo Mm, digo que yo no sé cómo no fui a parar a un sanatorio, pero, claro, la pero mezcla de aquí las estoy. dos. Sí, tenía lunes, imagínate la primera hora misa y después de la primera hora de misa tenía instrucción militar. Yo no sé, te Oye, juro, pero esa unión de conservador, porque obviamente los militares, totalmente. qué, 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 qué Era una diferente dices unidad tú. educativa totalmente conservadora, por supuesto, un Claro. colegio católico, más de ese entonces, aparte súmale lo militar. Entonces tenías que ser sí o sí empático, ¿no? Ujú, Porque la realidad ahí es este bendito, no sé, eslogan, frase, de espíritu de cuerpo. ujú. Entonces, claro, si el uno llega tarde, el otro también, ya pues por culpa de él nos tocó a todos. Entonces, era tal vez entender desde la visión empática el por qué la otra persona está actuando de esa manera, ¿no? Porque más allá del tema del que llegó tarde, sino temas muy puntuales del por qué no te cortaste el cabello, no viniste bien lustradas las botas, ¿no? Y claro, por culpa de esa persona pagaba todo el Todo el grupo. mundo. Entonces, claro, pudo ser porque, bueno, estuvo su mamá hospitalizada y no avanzó a cortarse el cabello o limpiar las botas. O sea, temas muy personales que después vas entendiendo, ¿no? Y te conviertes en una persona empática. A diferencia, Ivancito, de al inicio, perdón, oye, ¿por qué no limpias las botas, no? ¿Y qué te costaba? Nos están castigando por tu A todos. culpa. Entonces, cosas cotidianas, ¿no? Que te generan este tema de empatía y después también ver las realidades, el contexto de entender de y por qué citaba esto del que llegas tarde y nos castigan igual a todos, ¿no? Porque claro, lo que decías de Soñita, Ujú, eh, a ver, para ti tal vez si vas en tu auto a un lugar más cercano, la exacto. distancia sea corta y es el trayecto en 20 minutos. Ujú. Yo tenía compañeros que venían, imagínate, de Cayambe, de Guayabamba, de Y en Tabacundo, vos. en bus. Mm, Entonces, y también de zonas rurales de Quito, de parroquias rurales, no hablando de la ruralidad del contexto, ¿no? Sino de parroquias rurales como tal. Pifo, Pinta, que estamos hablando trayectos largos. En bus, el bus escolar, los que tenían las posibilidades y los que no, pues en el bus interparroquial, interparroquial. el otro el intercantonal, los que venían Ujú. de Cayambe, de Pedro Moncayo y el de Guayabamba. Entonces tú entiendes y eres empático, logras comprender el por qué en realidad, o sea, el motivo de ellos era totalmente válido. Ahora hay empatías que es cubrir a la persona que está haciendo, que desde ahí no va el concepto, ¿no? Que en realidad, claro, o sea, vives a 2 cuadras del colegio y llegas tarde y aparte sin el uniforme. Entonces, eso no es generar una empatía, ¿no? Sino en realidad entender que, claro, yo llegaba en un bus escolar con todas las comodidades de la puerta de mi casa allá, 20 minutos, estaba yo ya listo para formar, mientras la otra persona tenía ya 2 horas de viaje. Entonces, creo que eso te Excelente. puedo decir yo lo más empático, porque, y por eso partía, ¿no? Del eres o eres empático en lo militar. Bueno, es difícil a veces también por eso es de casa, porque claro, uno a veces le ve, tienes todas las posibilidades y a veces de estudiante eres cruel, ¿no? Totalmente. Y antes de pasar a lo que te iba a preguntar, ¿tú crees que la obligación que te lo dio el colegio te vuelve empático o necesitas de corazón eso? O sea, porque claro, cuando tú tienes una escuela de empatía porque te toca, Ajá. ¿crees que eso Del genera espíritu del empatía cuerpo. o algo más se necesita? No, porque más bien en lugar de generarte una empatía, te generaba oye, pana, madruga, Ya. ¿no? O sea, nos están castigando por tu culpa. Más bien la empatía nace cuando tú empiezas a conocerle a la persona. Eh, Porque justo es eso, ¿no? Lo que decías tú al inicio del programa, de que te pones en los zapatos de la otra persona. Entonces, tú no te pones en los zapatos de la otra persona si es que te obligan, ¿no? Sino porque tú quieres conocer su realidad. Entonces es, oye, Iván, ¿por qué llegas todos los días tarde? Ah, mira, es que vivo en Guayabamba. Ah, te comprendo. O sea, ahorita sí sé tu por qué. Mil disculpas más bien si te juzgué en algún momento. Entonces yo creo que tú te vuelves empático el momento que conoces el contexto total de la situación,
para decir si me identifico con esa situación que está viviendo esa persona. Lo que me pasó con una paciente, verás. Me escribía por WhatsApp y me decía que se tomaba, que no pudo comprar la receta, pero que necesitaba algo rápido. Entonces, en la segunda vez que me hace, entonces me pregunta, entonces le dije, pero no se compró la receta completa, es por eso. Ajá. Cuando va a la consulta, claro, ella me dice que al esposo le botaron de trabajo. Claro. Ella había tenido algún problema en su local. Claro, entonces yo dije, ahí me explicaba va, la claro. razón. Y claro, era una receta que, tú sabes, hay medicina y medicina. Ajá. Yo trato de ser lo más empático posible por el tema del medicamento. Pero ay, te das cuenta y dices la realidad, es que uno a veces no conoce, ¿no? Entonces, claro, uno como médico le dice, no, es que usted no, claro, y demandas. Y no está cumpliendo. Y no está, exacto, y le dices, es que la culpa de usted es porque no se está medicando. Así como también hay pacientes que ves que son al pie de la letra, todo, también pasa, pero muchas veces es por el tema económico. Sí, me consta que sea. Pero así deberíamos ser todos, ¿no? Y sabes que los médicos somos, creo que los pésimos pacientes, los peores. Sí, es que nos automedicamos uno, sí, ¿no? es en casa de herrero, cuchillo de palo. Ajá, claro, como todos, cada uno es así. Yo estoy en el área administrativa, pregúntame cómo llevo mis cuentas personales. Un desastre. Sí. Los médicos igual, tenemos una amiga en común que habla siempre de todo lo de organizaciones de espacios y a veces igual le falla. Entonces, por ahí vamos. Y somos buenos dando consejos, ¿no? Sí. El bullying. Y yo creo que también entra un poco de empatía a veces por algunos temas, ¿no? Hay muchos a veces cruel porque le ven con el zapato de hace 3 años, todo el mundo con la nueva maletita que a veces llegaba y uno se siente obviamente como... En colegio privado lamentablemente es ese, ¿no? Exacto. Y te pregunto, ¿fuiste bulleado? No, pero ¿sabes por qué? A ver, yo siempre he tenido mucho carácter, entonces, a ver, no es que no he tenido un sobrenombre, por supuesto que a lo largo de mi vida hasta ahora tengo uno, y el de ahora sí me gusta, la verdad, pero a lo largo de mi vida he tenido varios sobrenombres, pero yo he sido de las personas que te regresa a ver y te dice, oye, dime de frente, ¿por qué me estás diciendo eso? Entonces, ¿tienes alguna prueba? O sea, ¿tienes la certeza de lo que me estás diciendo? Entonces, ahí es como que algo se bajaba y yo era, por eso partí diciendo que era muy sensible, muy así, apegado, cariñoso, muy touch. A mí me querían muchísimo mis compañeros. Yo tuve la posibilidad de salir del país por un deseo de mis padres, de una tía igual muy querida, que me dijeron, anda a terminar 6º curso fuera del país. Yo retiré todos los papeles, tenía ya todo en regla, lista, maleta, todo. Y me llaman en ese momento a la embajada de este país y me dicen, usted no va a poder salir por lo menos 2 meses porque hay un homónimo que tiene bloqueado el ingreso al país y usted va a tener inconvenientes para después regularizar sus estudios. Entonces, esperemos que se solucione todo este tema y puede usted ingresar sin ningún problema. O sea, yo no iba a perder 2 meses de clases. Claro, totalmente. Entonces dije, bueno, no me voy, regreso a mi colegio. Y regreso a mi colegio y claro, ahí mis amigos también, ya que ya nos despedimos, yo hubo despedida, yo hubo llantos y me recibieron con los brazos abiertos. Y por eso te digo, tal vez es porque en mi caso el bullying no fue como hay unos casos de bullying. Tuve un bullying sutil, también tuve, creo, una personalidad, la tengo hasta ahora, de regresar a ver y decirte, oye, ¿por qué me dices las cosas? O me dijeron que estás diciendo esto. Entonces, tal vez es cómo me construí yo, ¿no? Sin generar un tema de conflicto, sino sí reclamarte las cosas de frente. Tal vez eso hizo que sea un poco más sutil versus los otros bullying que existen en los planteles educativos y en la vida diaria. Pero cuando yo regreso, y ya, por lo que ya no me fui, me dice, justo pasaron el tema de las elecciones, las inscripciones para las elecciones del Consejo Estudiantil. Y mis amigos del apapacho, en realidad, que me tenían, pues fue como que candidaticémote. O sea, así. Y hicimos una campaña linda, en un equipo lindo. Yo era medio ñoño también. Entonces, los profes me confiaban las notas y todo. Bueno, yo ahorita la mayoría de mis profesores ya no han de ver este programa, entonces puedo decir. Ellos me confiaban las notas y claro, yo también les ayudaba, pero nunca cebaba vicio, nunca. O sea, tú me decías, me olvidé la lámina de dibujo técnico, porfa. ¿Qué pasabas? Y ya, entonces yo le decía, perfecto, yo te pongo,
18, porque ahí era a 20, no era 10. Ujú. Entonces le decía, te pongo 18 y mañana me traes la lámina. Si no me traes la lámina, a la otra te pongo 0. Entonces, a ver, yo ayudaba, pero tampoco era un tema del, ya, te acolito, y porque imagínate, yo me iba a encontrar la confianza del profesor, pues. Entonces, como era así, ellos pues generaban también ese vínculo más bien de confianza y de respeto, creo yo. Con el esfuerzo de ellos y tal vez mi don de palabra, ganamos el consejo estudiantil y logramos hacer un bonito trabajo, y eso creo que nos fortaleció más. Pero ya te digo, o sea, mi bullying fue totalmente sutil. Todos los niños y niñas tienen bullying. Y quien diga que no fue bulleado está mintiendo. De Porque alguna sí, manera hubo. leves generalmente. Verás, yo, Pero tuve sí, esa suerte, ¿no? Yo, versus hay gente que toma decisiones terribles. terribles justamente por ese acoso que viven en los En los planteles educativos. Sabes que yo sí recibí bullying una temporada, pero yo pienso que fue por mi demasiado, por mi problema era yo, lo contrario de ti, yo era muy, tenía temores, era el típico chico que no se podía llevar con nadie, Más tímido. está súper tímido, demasiado, tan tímido que yo me oriné en la cama y no me da temor decirlo, hasta primer curso de colegio, imagínate. Claro. Entonces mis papás, es que mi mamá era demasiado brava, o sea, analizándole, mi mamá era la brutal en la casa, ¿no? Se le fue un poquito la mano, le agradezco un montón, pero creo que se le fue un poco la mano con todos. Y no era tanto conmigo, más que nada era, creo que lo que yo vi en mis hermanos. Mi hermana, que sí le conoces, sí, mi hermana sí, amor. Dios mío, un amor, pero no, le dio dolor de cabeza a mi hermana, porque era rebelde. O sea, rebelde, o sea, hacía cosas que yo no lo hacía, pero entonces yo lo veía, cómo les castigaban a los mayores, a mi hermana, y claro, ese temor hacía que yo psicológicamente, ahora que soy médico, analicé, yo analizando cuando me daban psicología, decía, aquí está mi problema, y me oriné hasta los, imagínate, primer curso de colegio, y lo dejé, una tía me ayudó llevándome fuera de la ciudad sin mis papás, y de la noche a la mañana dejé de orinarme en la cama. Entonces, realmente no puedo decir que fue un bullying tan fuerte, no, pero obviamente sí me molestaban, hasta cuando por suerte fue en la primaria, en la secundaria no. Pero claro, antes hablábamos de cargosos, no había este tema de bullying, yo no me acuerdo. Claro, no, pues, del bullying. El bullying nace como término, ¿no? Como término por un programa de una ex reina de Quito. Pero este programa de la ex reina de Quito es cuando nosotros ya pasamos la escuela, pues, amigo. O sea, ya es en los últimos años. ¿10 años será? Un poquito más. Pero toma esta posta, ¿no? Ella y le da un nombre a lo que todos conocíamos como la burla, el juego. O sea, en realidad le da un nombre de afectación al niño, a la niña, al estudiante, como tú le quieras ver, porque yo digo, no solamente tienes un bullying en las escuelas, también hay papás bulleadores. Hay papás papás y mamás, ¿no? O sea, en general, que también generan ese tema de un acoso por, no sé, porque es muy pequeño, porque come mucho, porque no come. O sea, en realidad hay veces que hasta en casa los términos que se utilizan no son los adecuados. Entonces ella le pone como que el nombre a lo que en realidad vivimos muchas generaciones anteriores. Totalmente. Y tiene un poco más de fuerza, ¿no? Y todo lo que el concepto de psicología el día de hoy ha avanzado. Es importante ver, bueno, yo hablo mucho de cuando éramos o hace mucho tiempo, a ver, estamos en la misma edad, somos jóvenes, no pasamos los 35, pero no pasamos, tú no pasas, yo sí paso, pero eres joven, obviamente. Pero no, pero el avance, o sea, es como que estaría hablando una persona de 60 años, pero no es así. El avance que has tenido en el tema psicológico es increíble, porque, a ver, nosotros teníamos una área de psicología en el plantel educativo, que todos los planteles educativos tenían DOBE era en mi época, ahora me parece que son DESE, que psicológicamente te acababan, o sea, el psicólogo te acababa, porque cuando te llevaban al departamento de psicología, al DOBE, era porque hiciste algo malo, era porque te iban a llamar representante, porque tuviste algún tema de conducta, porque no tenías una baja nota. Esa era la concepción del tema psicológico. Entonces, imagínate que te digan, César Mantilla, al DOBE era ¿qué hice? En lugar de lo que hoy en día es, ¿no? Este seguimiento de la salud mental del estudiante como tal. El hablar del... Yo voy va a ser como 8 años, voy a terapia psicológica.
el hablar de ir a donde un psicólogo era, o sea, ¿qué te pasó? Y hay mucha gente, Claro. sobre todo de generación nuestra o un poco más adelantada, que escucha psicólogo y es, ¿para ¿Para qué? qué? Estás loco. Ajá, estás Estás loco, no loco. estoy loco, no Ujú. hay, no hay motivo. Y cuando en realidad es como, oye, mira, voy a hacerme mis exámenes de la glucosa, o sea, tal cual, o sea, es, oye, mira, necesito tener este acompañamiento psicológico para varias etapas. El duelo, por ejemplo, que te doy ahí una cuña para otro programa. Y se viene el tema de duelo. El duelo no es cuando solamente fallece una persona, ¿no? Sino tú puedes generar duelo en todas las etapas de tu vida. Ujú. Cuando sales hasta de un cargo, de un trabajo, tienes que vivir esa etapa para en realidad lograr conectar con la nueva etapa. Y eso en realidad mucha gente no comprende. Ahí va otra vez el tema de empatía. Cuando uno dice estoy yendo al psicólogo, que te dicen como que en serio, ¿qué ¿Qué pasó? te pasó? Ajá, ¿quién te hizo algo? Cuando no es así, es simplemente el coger una conexión. Yo empecé a ir y yo cuando llegué le dije a la psicóloga ya no doy más. Es porque yo en el cargo que tenía, justo por ser muy empático, y escuchar todo lo que me decían. Entonces se convirtió prácticamente mi vida en un psicólogo sin haber sido yo psicólogo. Entonces llegaban a mis oídos temas de, ay, mi esposo me traicionó, ay, mi hijo está así, ay, mi esposo me está quitando el terreno que era lo que compramos en vida de pareja para nuestros hijos. Entonces yo dije, a ver, ¿qué pasa aquí? Entonces me dicen, no, hasta el psicólogo va a un psicólogo para descargar. Y ahí fue mi primera consulta cuando fui justo para yo generar una descarga que yo no sabía que me estaba a mí generando ya un daño por justamente ser empático y ponerme en los zapatos de la señora que el esposo le Que estaba te quitando el afectaba. terreno, empecé a afectarme yo. Porque también hay que analizar ese punto de la empatía, ¿no? O sea, también llegas a tomar causas y luchas que tal vez no son tuyas, ¿sí? O sea, que tú eres empático, comprendes, pero a ver, también tienes que ver hasta dónde es tu causa y tu lucha y hasta dónde tú puedes también absorber eso. Entonces, en este tema, yo llegué hacia la psicóloga en ese momento y después, claro, o sea, fui una esponja que más bien absorbió todo lo que ella me decía y me di cuenta que yo también necesitaba ya a modo personal una atención y hasta la fecha. Y yo pienso que es una necesidad de todos en todo sentido y en todo nivel. Y es una lucha que tengo a veces con mis pacientes. Claro. Porque mira que yo les digo, paciente menopáusica que viene llorando, que se siente que no le Claro. comprenden. Y yo siempre digo, según la edad del burro del burro de los jóvenes Ajá. adolescentes, con la edad de la menopausia, la mamá son encuentro de dos mundos en la casa. Claro. Pero cuando yo les digo, oye, necesitamos ir al psicólogo, me dicen, no, doctor, no, no, es que yo tengo temor. Y yo no sé, y es eso que tú Mm, dices. O sea, uno le ha metido temores a todos nosotros, creo que las generaciones, hasta los, creo claro. que de los 30 para Sí. adelante, de que el psicólogo es porque estás re mal Ajá. y Algo es, hiciste. O sea, y en mi concepto de necesitamos, psicólogo es algo algo hice. hiciste. Algo hice, porque era así, o sea, al doble, entonces era como que, o sea, ya que hice, y era momento seguido, me van a pedir representante, o sea, tal Totalmente. cual, o sea, era ese el nivel de el tratamiento psicológico de ese momento, a lo que ha avanzado hoy, que parece que estamos hablando de unas personas de 60 70 años, a lo que ha avanzado de una forma tan fuerte Ujú. a lo que hoy es hablar de un tema psicológico y que en realidad te permite también poner en una balanza lo que comentaba hace un momento, ¿no? El hasta dónde tú eres empático con los temas, porque claro, tú dices, no, es que es mi deber, es mi tema, es que yo ya lo escuché, es que no me puedo deslindar. Cuando el psicólogo o psicóloga te va a decir, no, 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 a ver, ¿hasta dónde tú puedes hacerte cargo del problema? ¿Hasta dónde es tu responsabilidad personal? Porque tú tienes muchas. Y más bien, oye, escuchémosles a tus A temas, tus ¿no? temas, ajá. Uh-huh. Y siguiendo con el tema, que es súper bueno, el grupo LGTBI, aunque no quiero hablar como grupo, digamos personas, Uh-huh. gays, lesbianas, transexuales, todos los que están pasando o sea, no están pasando ese paso de Uh-huh. abrirse, empáticos con ellos. Yo digo siempre, verás, a mí me alegra mucho ver a mis estudiantes de universidad que vienen con otro ¿Cómo han chip. cambiado? Es que las generaciones son otras, Totalmente, pero es son empáticos otras. verdaderos, porque tú Uh-huh. le ves a los adultos, es como que ya toques que es gay, o le escuchas, Ajá. no, es que ahora toca ser inclusivos, Inclusivos. pero Uh-huh. toca, ¿cómo cambiar? ¿Cómo crees que se puede cambiar? Porque el jovencito ya viene con la idea de que no, que sí, es gay, está bien, le gustan los hombres, y yo me alegro porque
Eso yo que veo en los mayores, en las pacientes que vienen, que Claro. las mamás pueden ser mamás de personas Ujú, que tienen gustos diferentes. ujú. ¿Cómo se lo cambia el chip a los mayores? Es complicado, porque ellos piensan con el tema de la obligación. Y es feo, porque yo leo en redes sociales y es como que no Me son están empáticos, obligando, están exacto, obligados a... cero empático. Verás, ahí sí yo le junto la otra partecita del tema de hoy, que aparte de ser empáticos, tienes que hablar de respeto y no tolerancia. Y tú toleras, a ver, yo te digo, o sea, yo tolero que tú, porque no tengo una enfermedad, si tendría una enfermedad no te podría tolerar, pero yo tolero que tú estés fumando al lado mío. Eso es hablar de una tolerancia, ¿sí? O sea, yo eso puedo tolerar. Bien. Es la gran diferencia. A la gente dice, ay, yo tolero que usted sea gay, que usted sea trans, que usted lo que sea, ¿no? Entonces, de cualquier tema de diversidad sexogenérica. Yo tolero. Entonces, como que yo estoy tolerándote que fumes, ¿me entiendes? Ujú. A ese nivel hay que hablar del yo respeto. Y ¿Ya? ahorita que hablas de eso, La gran diferencia del yo tolero ajá, a yo respeto, porque el respeto ya me da un pasito más cerca de la empatía, porque el momento que yo respeto tus derechos, tu concepción, tu construcción, tus ideologías, ya todo, tus creencias, todo, todo, porque ahora esta LGBT todos los ujú, días nos enseña algo más. Entonces ahora ujú, ya es LGBTIQ más, ujú, justo por ese plus de todo lo que viene de después, porque viene cada generación con una visión de yo me autodefino de esta manera hoy y mañana no sé. Entonces, ese generar ese respeto a esa autodefinición es en todos los grupos. Yo tenía dos personas de pueblos y nacionalidades ujú. que una de las personas se definía afrodescendiente. Cuando, o sea, yo más afro que el compañero, ¿no? Ya. Que uno es trigueñito nomás, pero, o sea, yo, o sea, y mira el chip, ¿no? O sea, Ujú. claro, tú ves una persona afro y tiene que ser con una nariz específica, un rasgo en boca específica, un Que el tono de color cabello igual. específica, el cabello. Y claro, si tú le ves así, a ver, tú te autodefines afrodescendiente, como que chuta complicado el INE en ese censo, pero, pero bueno, entonces claro, después ya es, oye, ¿por qué? Ujú. Ah, mira, mis abuelos eran negros, mi papá es negro, mi mamá es española, entonces hay este tema, pero yo me autodefino como afrodescendiente. Entonces nace este tema de autodefinición, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, que ahí tú tienes que generar en realidad la empatía, porque ahí ya va el respeto y la empatía de la mano, porque claro, a ver, tú al autodefinirte afrodescendiente o decir soy una persona trans, tú tienes que entender que no es solamente lo que dice, sino atrás de eso hay un cúmulo de derechos que esa persona tiene en nuestra constitución, en tratados internacionales, en normativa local, que tú tienes que respetar y no decir solo tolero, porque ya te digo, yo te tolero que fumes al lado mío, pero yo no puedo decirte yo te tolero que eres Que sea, afrodescendiente o que eres que gay. eres gay. No, ¿Ves sino de es yo acuerdo? respeto, porque Ya. es todo el concepto del respeto que parte de algo básico y clave que son los derechos. Ahí que hablas del tolero, hay producción, si me ayuda, Kika, verás, justo me hablaba con él en producción, Kika, la colombiana, es Ah, ya, ya, ya. Kika Nieto, no sé si Ajá, le he sí, sí, escuchado, sí. se le funaron. Ujú. Ajá, ajá. Le funaron, Claro. le funaron por decir, Claro, es que ese es el concepto, o sea, lo que yo te digo, a ver, ahora justo, otra vez voy a sonar como señor de los 60, pero no, o sea, todo el mundo piensa que al tener hoy en día un teléfono y un plan de internet puede estructurar lo que quiere y no es así. Tiene que haber un concepto de base de lo que tú estás haciendo. Entonces, si tú tienes la posibilidad, como la tienes tú, Ivancito, y que más bien ha sido un ejemplo y en muchas ocasiones ha roto tabús. Y creo que en eso nos identificamos. Cuando yo entregué la secretaría hace algunos años de atrás, hubo una nota del diario Hoy que ujú, decía César Mantilla rompió tabús en la ciudad. Y yo me quedo con eso porque fue una nota de periódico. Y es lo que tú haces, rompes tabús a través de las redes sociales, rompes cosas que tal vez
quieres preguntar y te da vergüenza hasta cuando vas a donde el urólogo o al ginecólogo. Y no preguntas, por miedo. Se quedan todavía con el, ay, ¿le digo o no le digo? Entonces tú rompes todo eso, pero con un concepto técnico teórico, ¿no? Entonces, cómo tú le haces más llamativo, dinámico, está en cada persona. Pero hay una base teórica. Entonces, el momento que tú tomas un micrófono, y todas las personas que nos escuchan, que son miles, tienen que, a ver, lo que están escuchando, están recibiendo el mensaje, también tiene que tener algo de teórico que diga, ah, no, pues hoy aprendí que el decir tolerar no va bien en este tema. El decir tolerar en este otro tema va perfecto. Pero para esto no, porque yo no te puedo decir yo respeto que fumes al lado mío, pues. Claro. O sea, no puedo. ¿Ya? Pero sí puedo tolerar, no hay ningún problema. Oye, sí, fuma, no hay lío. Es más, la gente dice, oye, ¿toleras que fume al lado tuyo? Sí, no hay problema. O puedo, sí, no hay problema. Pero yo no te puedo decir respeto que estés fumando al lado mío porque me estás a mí causando un daño. Que ahí también va lo que atas tú de la palabra respeto, porque los derechos del uno no pueden irse en contra de los derechos del otro, ¿no? Entonces, creo que eso también es muy importante porque, sobre todo en los grupos de atención prioritaria en situación de riesgo y de vulnerabilidad, tú tienes en muchos casos hasta doble vulnerabilidad. Hablamos de una mujer embarazada y aparte afrodescendiente. Imagínate cuánta transversalidad tienes ahí. O sea, una persona, mujer, joven y lesbiana. Entonces, en realidad, la doble vulnerabilidad, triple vulnerabilidad que tiene esa persona, tiene atrás un instrumento regulatorio legal que le ampara. Entonces tú tienes que saber en realidad, y eso me gusta mucho, que tal vez estos medios ahora hace que la gente sepa y pregunte. Entonces, tú estás vulnerando mi derecho, te jodiste, yo voy a seguir un tema que antes era, bueno, sí, pues ya me dio un golpe. Entonces, esa parte también de el hablar de empatía es más desde lo humano, desde lo sensible, desde lo sincero, desde el, oye, yo te entiendo perfectamente, y en todo sentido, ¿no? Tal vez falleció algún familiar tuyo y justo falleció alguno mío cercano y, oye, mira cómo te entiendo, o sea, en realidad qué empático que soy, ¿no? Porque sé la realidad que estás pasando. A irte ya al tema de respeto que ya viene anclado hacia un tema de derechos, y que esos derechos tienen que respetarse, te guste o no te guste, ¿sí? Entonces, y ahí van sumándose estas palabritas del sí, lo que hablábamos, ¿no? Del sí, yo les tolero. Entonces, totalmente fuera de contexto. Capaz que hasta es por falta o sea, un desconocimiento de la palabra, y ese es un tema importante, porque sí, yo me acuerdo justo que lo funaron. Ahora, ¿sabes qué? Empático en todo, obviamente en todas las profesiones, pero ¿sabes qué? En la medicina, que debe ser meramente humana, porque somos una profesión muy humana, y yo veo una falta de empatía. Qué bestia, me quitaste, Ivancito. Brutal. Ajá. Especialmente en personas vulnerables, en personas con escasos recursos, en personas con gays o lesbianas. Yo tengo pacientes que me dicen, Doc, le encontré porque le escuché en una red o me dijeron que puedo venir de usted porque me siento yo censurado, criticado, porque tiene verrugas anales o porque una chica es gay y tiene que decirle al ginecólogo, un ginecólogo ha dicho, pero es que eso es contra natura y todo. O sea, primero nosotros los médicos no somos quienes para estar juzgando, únicamente tenemos que darles, comprenderles y tratarles. Hasta ahí llegamos nosotros. Ser empáticos con el paciente, con la familia. Totalmente. Pues, yo digo, bueno, su construcción tal vez será así. De ahí digo, no, pues sí tengo amigos médicos que sí son touch, pues, que sí te digieren las noticias. En realidad hay gente escudada en el, bueno, pues soy médico y veo que se mueren aquí 5 personas al día, entonces, ¿ya qué puedo hacer? Entonces también puede ser un tema de que esa persona necesita un desahogo, ¿no? Que es lo que hablábamos justo del que todo busca, hasta el mismo psicólogo busca un psicólogo para lograr soltar y canalizar todo lo que le pasa. Pues le debe estar pasando eso, porque el dar esa noticia, ya la persona lamentablemente no está aquí, ya qué puedes hacer, pero a los que se quedan tiene que tener una empatía en realidad de indicar, es su mamá, es su hijo, es su esposa, su esposo, y conectar con esa realidad, ¿no? No le digo que se ponga a llorar con ellos, pero que tenga el canal correcto para dar la información. Eso en el tema general. Y de ahí en el tema de salud, específicamente para mujeres, sobre todo de extrema pobreza, de campo, el hablar de un tema de cuidado menstrual en una casa es terrible. O sea, es un tabú el hablar del, ay, me das comprando, bueno, van los papás, al súper, ¿no? Bueno, a la tienda, a donde sea. Me das comprando unas toallas que se me acabaron. O sea, eso no vas a escuchar. No.
¿no? O sea, es como que más, ya me das viendo, ¿no? O sea, hasta internamente generas de ese tema, ¿no? Entonces, esos tabús, y claro, entonces la otra persona también, el que esté en la caja, el momento que estás pasando, porque mira la realidad, o sea, vivimos en un contexto tan complicado que el momento que me dicen a mí hablemos de salud sexual y reproductiva, digo, no me molesten, porque desde donde vas en el centro de salud a pedir un preservativo o que te pongan el implante, ¿y por qué? ¿A qué se va a dedicar? ¿Y por qué? O sea, un tema que tú dices, en realidad, ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene la persona que quiere cuidarse pasar por ese filtro? Yo tenía un amigo que a sus amigas, cuando estaban en el colegio, en la universidad, le mandaban a él a comprar las pruebas de embarazo. Porque, claro, a él no le veían tan feo como a una mujer en una farmacia comprando una prueba de embarazo. Entonces, cero empatía, mira, en todo el sistema de salud como tal, desde la persona que te da la receta, quien te atiende, el entorno en general, cosas tan básicas. El hablar de menstruación es como hablar del desayuno, o sea, es algo básico vivencial en los hogares. O sea, todo el tiempo tú tienes eso, si tú tienes una esposa, si tú tienes una hija, si tú tienes una mamá. Entonces, hasta el de la caja de donde compres, no sé si te ha pasado, estás pasando y pasas una caja de preservativos y se quedan así. O un lubri y se quedan así. Una toalla sanitaria y se queda así, como que ¿qué hace un hombre comprando unas toallas sanitarias? Entonces, oye, pues le estoy comprando a mi hermana, a mi amiga, a quien sea, porque ese rato yo fui al súper, ¿no? Pero claro, hasta la persona que está en la caja, imagínate, mira, el concepto como tal, por eso te aplaudía mucho de tus programas, porque desde tu espacio rompes tabús y permites que esto cada vez sea un tema más tratable, de que cuando un hombre está hablando de menstruación, pues imposible, ¿no? O de, mira, en lugar de la toalla, el tampón, el otro. Entonces, esas cosas sí es, nosotros, yo tengo una cercanía muy grande con una ONG que trabaja con el tema justo específico de cuidados. Tú también les acompañaste, es más, te recomendé a una charla que les diste, súper alejados en la ruralidad, en recintos, en campo en realidad, que el hablar de esto es muy complejo y hablar de la realidad para acceder a esto es más complejo, porque tú tienes un paquetito, no compro, así que no tengo idea del precio real, pero $5 el paquetito de las toallas sanitarias que te duran, pues no sé, 8 días, 15 días, y el arroz que cuesta lo mismo. Entonces llegas a un hogar de una canasta básica totalmente reducida, que entre el arroz o las toallas del arroz. Entonces hay hasta deserción estudiantil porque la persona que está en esa situación y no tiene cómo protegerse deja de ir ese día a estudiar. Entonces, mira lo amplio que es, impacto que genera, y por eso te digo, el hablar de empatía es tan grande porque es la persona que da la receta médica, la persona que comunica una enfermedad, un duelo, la persona que te hace un examen. Tú te vas a hacer un examen de VIH y te dicen por qué, cómo así, para qué. Eso es otro. Fírmeme esa autorización y yo no le mando por correo, venga a recibir presencialmente, cuando te estás haciendo por un control de que tú quieres tener un control, así como me tomo la presión, quiero tener un control de eso, y tú generas de eso cero empatía, no vuelvo más. Entonces tú tienes ese tema de, a ver, si yo, bueno, quiero tener relaciones con mi enamorada y sé que a mi edad, si se queda embarazada, o como ahora, menos mal, ya un poco más inclusivos, dicen nos quedamos embarazados. Si nos quedamos embarazados, pues digo, chuta, me voy a arruinar la vida porque en este momento no quiero. Entonces, bueno, voy a ir a la farmacia a comprar. Cuando le digo, quisiera unos preservativos, primero la percha de los preservativos está al fondo, en donde toca decirle, ese de ahí, a ver, ¿cuál? Este. Entonces, ¿de qué marca? En toda la fila enterada de lo que tú estás yendo a comprar, cuando imagínate, cero empáticos. Bueno, ya en algunos supermercados por lo menos ya hay unas perchas, ya no encaja, que ya pones tú con tus otras compras, pero sin embargo el momento, una vez más, pasas el producto en la caja y el cajero cero empático. También es como te queda viendo así de, entonces esas cosas creo que sí es muy global. El hablar de empatía está en todas partes y el hablar de respeto más. Yo creo que más allá del tema de derechos, el respeto sí es un eje transversal en la vida laboral, sentimental. Yo soy de las personas que considero que si deseo ingresar a una relación,
tiene que haber respeto, ¿no? El respeto a, oye, me estás dando tu tiempo, me estás dando la posibilidad de conocernos, de construir algo, de hablar de que somos dos personas, porque así se inicia, somos dos personas que somos familia. Oye, no estoy chateando contigo y al ratito que sales viene otra persona. Entonces, más allá de hablar de una infidelidad o de lealtad, es falta de respeto. ¿Sí? Y es de respeto a ti mismo, porque tú estás fallándote. Y van de la mano, ¿no? Respeto y empatía. Y lo de las toallas me hiciste acuerdo. Verás, mis papás tenían una farmacia. Yeah. Y mi mamá, claro, yo de chiquito les ayudaba a atender. ¿Por eso hiciste doctor o no? Sí, yo pienso que porque yo les veía a mi papá no es médico, pero es bioquímico y farmacéutico, tenía laboratorio, sacaba sangre, entonces claro. Era una. Y en la farmacia yo me acuerdo de las toallas. Yo una vez estaba yendo a venderle, metiendo en una fundita y mi mamá me dice, no le des así, tienes que poner en un papel. Y sacaba un papel periódico para envolverla a la toalla, para que no se vea. Y yo, claro, de niño veía eso y así nos formamos, ¿no? Ahorita que me hiciste acuerdo. Ahora ya es más abierto. Por eso digo, qué bueno la generación de los sub 30 están rompiendo todo esto. Todo. O sea, todo lo que estamos hablando está quedándose caduco y es bueno porque viene a pasos agigantados. Por eso les digo, no pasamos los 35, pero... y no vamos a pasar, Ivancito. Ahí nos quedamos. Y ahí nos quedamos porque ya vayamos a pasar, pero ya ahí nos quedamos. Pero es como que hablamos personas de una edad totalmente avanzada y es justamente por esto, ¿no? Entonces, por el cómo te construyeron y cómo la sociedad de ese momento construía estos temas y que ahora vienen en un tema, pero nos están empujando. Y sabes que es algo bueno. Yo decía cuando hacíamos campañas en la Secretaría, hay que hablar de derechos, de garantía de derechos, de protección de derechos con las nuevas generaciones. Yo gano más explicando a un muchacho, a una señorita que está en un aula, que se está como una esponjita absorbiendo y que el día de mañana ella va a ser la mamá que va a tener que decirle a su hijo, ¿eres gay? ¿Y cuál es el problema que tenías en decirme, no? Esa mamá que va a ser, aparte de mamá, si es que no quiere ser mamá, pues va a ser una gerente de empresa y va a tener que liderar varios casos en la empresa de muchos temas y que ella va a tener todo ese bagaje para responder, ese conocimiento, para responder con lo que se le enseñó, con lo que se le construyó a la persona ya de avanzada edad, que ya le construyeron de una manera y es tan difícil. Por eso yo decía, todos los días me construyo y me deconstruyo. Porque así tenemos que ser. Ahora hay una cosa, que el momento que te construiste de una forma y es así, es así, es así. Entonces yo digo, es más fácil, y en lo público sobre todo, el dólar invertido en la generación que nos está ahorita dando muchas lecciones versus el dólar invertido en una generación que ya está saliendo, que ha hecho mucho, pero que deja también muchos vacíos, porque en su generación hubo abundancia de todo, abundancia de agua, abundancia de absolutamente todo, y no hubo nada para la prevención como tal. Entonces, esta nueva generación que se viene, que está en medio de que estudió una pandemia, de que no sabe que mañana puede venir otra pandemia, ahorita estamos con un tema complicado, otra vez con mascarillas, los guaguas en las escuelas. Entonces, mira, esa generación es la que, a ver, no, hay que pensar ya qué se hace, en dónde boto la basura, cómo hago el tema del cuidado del agua, de que ya le enseño a mi hijo, a mi hija, que oye, si estás lavándote los dientes, no le tengas las llaves abiertas. Cositas básicas. Yo tengo mi sobrinito de 5 años y me indica dónde poner lo orgánico y lo inorgánico. Yo a mis 5 años no hablaba del cómo, dónde pongo el plástico, el cartón. No, nada. Entonces, ese dólar invertido en esa nueva generación es la que nos está ganando con estos pasos agigantados en todos estos temas. Y yo creo que ellos son más empáticos. Yo tuve la oportunidad de estar en una universidad, iba a dar el nombre, esta semana anterior. ¿Qué forma en realidad el tema era justamente el debate, el llevar una causa social a una ley en aspecto normativo ya constitucional? Y el tema era el aborto. Qué empáticas las participantes de la clase, del cómo se ponían en el puesto de la persona que estaba viviendo eso. O sea, el sentir hasta sus palabras de emoción del cómo
querían transmitir lo que esta persona estaba viviendo y por qué la necesidad o no necesidad, ¿no? Porque cuando hablas de debatir una ley hay a favor y en contra. Entonces, habían los dos bloques que yo generé, que yo primero al hablar del tema les dije quién está a favor de 18. Entonces, pero había que dividir para tener esa proporción de la realidad de lo que es del pleno. Pero, o sea, el escuchar ese tema con ellos es más fácil. Yo creo que es hasta más fácil que hablar de respeto, hablar de empatía con las nuevas generaciones. Que con las mayores, eso totalmente. Y te iba a preguntar, hablaste de los tabúes en la Secretaría. Cuéntanos 2 tabúes, así a breves rasgos, que rompiste estando dentro de la Secretaría. Chuta, el uno casi me excomulgan. Yo de colegio católico. A ver, yo soy una persona católica creyente. Creo en Dios y en la Virgen María, pero creo que no hay un canal para llegar a ellos. Entonces, en la estructura de la iglesia como tal, no creo, ¿no? Sin embargo, imagínate, colegio católico, 13 años de mi vida, tenía pues el tema es la estructura, ¿no? Que obviamente con el trayecto se va rompiendo esa estructura y ya les digo cuál es mi creencia. Y no hay una necesidad de que si yo no voy a una iglesia o si yo no me confieso, si no hago la veña a un sacerdote que a la final es humano, no es que estoy yo yéndome en contra de lo mío, ¿no? Pero para mí sí fue medio un shock. Nosotros, el partido al cual yo pertenezco hace muchos años, no milito, no soy afiliado, es de centro, pero muy abierto a estas causas, sobre todo de una de las cabezas del partido, que en ese momento era alcalde. Entonces yo antes de hacer nada, a ver si es mi jefe, tengo que informar, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, yo le llamo y le digo, mira, nos están llamando desde México, desde el Consejo de Protección de Derechos de México, como ciudad, ¿no? O sea, imagínate la importancia que es, no es a ti, alcalde, ni a mi secretario, ¿no? Sino como ciudad, si queremos ser parte de la conformación de la red de ciudades arcoíris de Latinoamérica y Centroamérica, porque hay una red de estas similares en Europa. Entonces, toda la experiencia pasaba a Alemania, a México, y México invitó a 9 ciudades de Latinoamérica y Centroamérica a que nos sumemos. Entre esas Quito. Bien, claro. Quito, qué chévere. En el 2017, imagínate. Y el alcalde me dice, dale, César, no hay ningún problema. Abierto también. No, una persona con una mentalidad única. Más de esos políticos deberían existir. Totalmente, dale, César, encantado, haz los trámites con relaciones internacionales para que vayas a la delegación con el documento oficial que como Quito suscribimos la carta. Entonces, feliz de la vida, fui a suscribir la carta. Entre eso, en las actividades en Europa y en Canadá un poquito más progre, ya hubo justo por el mes del orgullo una actividad que era, o sea, para mí cero, o sea, te juro, cero de conflicto, que era pintar en los pasos cebras que tenemos para cruzar la ciudadanía, pintar entre el blanco, que tienes blanco cemento o blanco asfalto, pintar el blanco un color de la bandera LGBT, blanco el otro color de la, así, todo el paso cebra. Y nos mandan iniciativa. Yo valido aquí con organismos obviamente internacionales, con ONGs de diversidad sexogenérica, todo el mundo feliz de la vida. Le pregunto al alcalde, le digo, alcalde, ¿está de acuerdo? Encantado, que MOB y seguridad te apoyen con toda la logística. Entonces se decidió 3 puntos para pintar los pasos cebras de arcoíris. Y nos sumamos como país, no solo como ciudad, imagínate, o sea, la ciudad, pero a la final, a nivel mundo, no estoy diciendo una ciudad de Canadá, sino digo Canadá. Entonces, igual era Ecuador, se suma a la iniciativa de Pasos Cebras. Entonces, me entrevistaron hasta en CNN. Bueno, otro también que es muy conocido a nivel internacional, y todos los medios locales, todos, ni en la mejor iniciativa que ha beneficiado a cientos de personas que yo he hecho, han estado todos los medios públicos y privados cubriéndome a mí a las 5 de la mañana pintando el paso cebra, con toda la gente de los colectivos LGBT pintando. Una noticia increíble, los canales microondas en vivo, o sea, todo lo que se puedan imaginar, pintando, ¿no? Y preguntándole a los presentadores, a las personas de las fundaciones que qué opinan, ¿no? Entonces decían que es un hito que se haya considerado esto, que en el ornato de la ciudad estén pintando,
que obviamente fue disposición del alcalde, ¿no? Porque ahí hubo un secretario en ese momento que estaba en una cartera de las que tenía yo que coordinar, bien cerrado, ¿no? Que decía, bueno, también tenía una estructura militar. Entonces decía como que, no, ¿cómo van a pintarme? Me dañan la seguridad vial. El paso cebra nunca tuvo que ser, si no es blanco cemento o blanco cemento. O sea, no hay ningún otro color. Cuando ahora ustedes ven los pasos cebras, hay hasta colibrís. Pero, ya, pero en ese momento, aferrados y como dicen coloquialmente, subido en su burro que no quería. Hasta que hubo una llamada de la alcaldía y le dijeron, haz. Entonces, hicieron. Yo feliz de la vida dije, qué exitazo. Los medios contentos, en las redes obviamente nos estaban acabando. Me imagino. Como todos estos temas políticos, ya lo hacen político, polémico. Llego a la secretaría y era 10:30 de la mañana, no era más. Le tenía a los delegados de varias iglesias en mi oficina diciéndome que por qué he pintado los pasos cebras de ese color. Explica. O sea, imagínate cuál es la afectación que te da que hayan pintado de color el paso cebra, ¿no? O sea, ¿en qué te afecta? Mientras a una persona generabas un reconocimiento, la otra persona estaba atacada. Entonces, ahí va una vez más el César de, vea, haga lo que usted quiera, pero no voy a retirar esos pasos. Entonces les llamo al alcalde, le tengo aquí, pero por poco, y a todos los delegados de todas las iglesias. Me dice, César, ¿y ahora? ¿Tiene respaldo? Sí, todas las cartas que pedimos antes. No importa, saca copias y me mandas. Entonces le enviamos y un respaldo único y no se pintaron. Hasta ahora quedan unas pequeñas liñitas así, casi nada. Yo no he visto, no pintamos en tres lugares. Ya casi. Y con 3 lugares se armó el problema. Ajá, en la Foch, que antes era el punto rosa de la ciudad. Claro. Y aparte era un punto estratégico de donde salía y llegaba la marcha LGBT. Entonces ahí, uno muy cerca a la Secretaría de Inclusión, que está en Amazonas, y otro en el Parque de las Diversidades en la antigua Factory. En estos 3 puntos al sur de la ciudad. Al sur se pintaron. Pero, o sea, yo digo, o sea, ya poniéndote a pensar, tú dices, ahí ves la falta de respeto, la falta de yo lo que digo es la lógica, lo que yo digo es lo que es la razón, y ahí te quedas, versus a ver, bueno, tú dices esto, yo digo esto, entonces bueno, perfecto, si hiciste esto por el mes de el orgullo, bueno, ¿qué vas a hacer por el mes de tal cosa? A ver, mira, aquí está la agenda. Para todos los meses hay un tema. Entonces ponte, cuando hablábamos de autismo, se iluminaban los monumentos de la ciudad y los principales edificios de color azul. ¿Ya? Entonces, siempre había este tema de apropiarse de manera pacífica del espacio público para demostrar algún tema específico. Eso, y yo hice el primer censo de trabajadoras sexuales en nightclubs y casas de tolerancia. Las trabajadoras sexuales callejizadas estaban ya censadas bien y mal, por ahí como sea, pero estaban censadas, las callejizadas. Pero para ingresar a los espacios, a los nightclubs y a las casas de tolerancia, al ser un espacio privado, era muy complicado lograr censar. Entonces se hizo unas mesas de trabajo espectaculares entre las asociaciones de trabajadoras sexuales, los dueños de los establecimientos, las administraciones zonales, el equipo de nosotros, de la secretaría, y se logró tener un censo real para hablar en contexto de cuál era la situación del trabajo sexual en la ciudad, y no solo decir números aproximados, ¿no? Sino con una realidad, y con la realidad de lo que te daba ese censo, que te levantaba también una ficha socioeconómica de la trabajadora sexual. Eso, romper esos tabús, y en esa época aparecieron los trabajadores sexuales callejizados, que tú ves a una, o sea, la percepción de la ciudadanía, le ves a una mujer ahí ya mucho tiempo, y el estereotipo, trabajadora sexual, versus le ves a un chico, como que el Feli esté con el teléfono así ahorita, así igualito en la plaza. O sea, ¿cuándo te vas a imaginar? Claro. Nunca. Y existe en espacios públicos de gran parte de la ciudad, sobre todo en zonas más comerciales, ejecutivas, más que el otro trabajo sexual callejizado de mujeres, sino este es un poquito más a profundidad en zonas como que un poquito de un nivel más alto económicamente, y eso también lo sacamos de relucir. 2 de los tabús que te digo que rompimos así, súper fuertes,
fueron Eso. esos. Pero ahí fuiste empático, mira, con dos grupos vulnerables. Estás hablando del grupo LGTBI y estás hablando también del grupo de trabajadores sexuales, Y ¿no? que mira, lo que yo siempre he dicho, antes de ser una trabajadora sexual, es una mujer. Ujú. Entonces, el derecho ahí prevalece no a la actividad económica que tú estás ejerciendo, ¿sí? Sino a que es una mujer. Ujú. Y como mujer tiene todos los derechos. Entonces, hay que también como que ir un poquito más allá, ¿no? Sino el cómo, el cómo tú puedes violentar los derechos de una persona simplemente por la actividad económica que genera. Y estos, yo siempre digo, desde el colegio siempre señales que todos merecemos respeto y que no, es que tenemos a veces en nuestra mente que todos llegan a ser estudiantes universitarios, posgrado, profesiones en general, pero ahí está todos lo que, todos somos comunidades, un hay montón de actividades actividades. técnicas, actividades que, o sea, te permiten para haberte puesto ese pantalón, hubo una persona que te hizo la basta de ese pantalón. Totalmente. Entonces, en muchas ocasiones, pues pudo haber pasado un nivel universitario, pero en otros no. Es un tema técnico. Entonces, el respeto justo a todas las actividades económicas que se realizan. La señora que abre la tienda todos los días para que tú tengas para el desayuno, porque te olvidaste de comprar en el súper, pues genera una actividad también económica que tal vez esa persona no pasó por una universidad, pero gracias a ella tú tienes la posibilidad de tener alimentos en tu casa. Sí, Entonces, totalmente. el respeto justo a todas las personas que realizan una actividad económica, porque aparte esa señora, antes de ser la Bessie, es una mujer. Y todos merecemos respeto. Uh-huh. César, te voy a hacer dos preguntas que me encanta hacerles. La primera, si tú, ¿qué le quisieras decir a tu yo de 20 años? Ahora, A mí regresa el tiempo y tú llegas a tu yo de 20 años, ¿qué le dirías? lo estamos logrando, lo estamos logrando. Yo me propuse el dejar un lugar un poco mejor del que yo recibí. Y en todos los espacios, desde el académico, que he podido dar clases, desde lo público, cuando he sido funcionario público, desde lo privado, como parte de la empresa privada, aporto mi granito de arena. O sea, puede ser que no genere un impacto grande a nivel Ecuador, a nivel mundo, pero desde mi área a las personas que yo puedo llegar, sí trato de transformar su espacio como tal y de que tenga, yo digo, bueno, mis sobrinos tengan la posibilidad el día de mañana de elegir con quién casarse, si quieren casarse, si quieren tener hijos, si no quieren tener hijos, qué profesión quieren tener, todo un camino trazado de que la estructura social no les cohiben absolutamente nada. Así que eso, o sea, lo estamos logrando, nos ha costado muelas, me he generado enemigos, pero en realidad es eso. Y viéndote de 20 ahorita que estás proyectado, ¿lo has conseguido lo que te Sí, propusiste hasta aquí? totalmente. Ahora, ¿qué le diría, qué quisieras que te diga tu yo de cuando tengas 60 años? Nos falta mucho por hacer. Yo soy una persona que les decía, no me puedo quedar quieto. Y no me veo en una oficina a los 60 años. Yo sí soy de las personas que espero, por Dios, legisladores nuevos que ingresaron, no nos modifiquen la ley, porque sí quiero jubilarme a los 60, pero sí quiero jubilarme a los 60, pero no para ir a una casa de retiro, sino para seguir haciendo incidencia en todos los espacios que pueda. Seguir productivo. Y cuando tú recibes una llamada de amigos como tú, que dicen, oye César, tengo este podcast, quiero invitarte, tú no piensas dos veces, porque el momento que tú tienes una cámara, tienes un micrófono, llega tu pensamiento a un sinnúmero de hogares. Y puede ser que esa persona que estaba con un temor no se suelta y te escucha y logra soltarse. Yo tengo casos que me han escrito en las redes sociales que me pedían consejos de cómo hablar, sobre todo desde la visión de diversidad sexogenérica en sus hogares. Y mucha gente que me escribe diciendo, mira, hablé como me dijiste y las cosas nos fueron súper bien. Y mucha gente que hasta me ha dicho, oye, ¿me puedes acompañar a decirle a mi familia? Y los he recibido en la oficina y hemos generado un ambiente que ha permitido que justamente se diga esto no como un tema de estoy haciendo algo malo, ¿no? Juntémonos porque violé a alguien o porque maté a alguien. O sea, ¿me entiendes? O sea, no desde esa parte, sino desde les quiero compartir, más no espero un juzgamiento, porque estoy únicamente compartiendo. O sea, yo vengo acá solo,
Sí, así llegamos, solos y nos vamos solos. Entonces, en el trayecto tú lo que haces es compartir con tu familia, con tus amigos, tus compañeros de trabajo. ¿Cuántos compañeros de trabajo vas a tener? Muchísimos. ¿Cuántos amigos vas a tener? Desde el del kinder hasta el del cafecito ya cuando estés viejito. Entonces, es solamente compartir. Y yo creo que eso, o sea, nunca voy a dejar de abrir un espacito en lo que esté haciendo en el día a día para cuando hay espacios como este que se genera incidencia. Si tengo 80 años y tengo la posibilidad de tener una buena voz y de poder estar en un espacio de estos haciendo incidencia, lo voy a seguir haciendo. La persona de 60 años que yo le tengo que decir es, nos falta mucho camino por recorrer porque todavía hay muchas cosas que transformar. Un mensaje que les dirías a aquellos jóvenes que a veces dicen, a ver, quisiera trabajar, que tú eres probablemente su ejemplo a seguir en la parte social que le has dado duro, y que dicen, no, es que aquí en nuestro país no se dan las condiciones necesarias, o aquí qué difícil es pelear con la gente mayor que tiene ya esas ideas probablemente retrógradas, que quieren dejar, irse por otro lado y dejar de luchar por la parte social. ¿Qué les dirías? Que no hay absolutamente nada que no se haya conseguido sin una lucha social. Si una mujer tiene el día de hoy la posibilidad de presidir la Asamblea Nacional, que es lo que sucede, la que preside la Asamblea Nacional es una mujer, es gracias a cientos de mujeres que lucharon por tener el derecho al voto, que en este caso el voto femenino, la posibilidad a espacios en una lista, espacios dentro de un partido, espacios de toma de decisiones, espacios para llegar a cargos que toman decisiones. Entonces, esas personas, esas mujeres que en su momento lucharon para llegar a que nosotros y las compañeras, también sobre todo mujeres, que es lo que más se ha avanzado, falta mucho por recorrer, pero más se ha avanzado, estén en estos espacios es porque alguien luchó. Entonces, nada llega sin una lucha social. Una lucha social con principios, con respeto, con empatía, con valores, no una lucha social de imposición, porque esa lucha social de imposición genera una reacción negativa y hay que entender que uno tiene que luchar con lo que tiene. Y lo que uno tiene es derechos. Entonces es simplemente aplique lo que hay. Y si a esos derechos hay que no solamente construirlos, sino también deconstruirlos en muchos casos, hay que hacerlo. Muchas gracias. Hemos tenido hoy a un luchador innato. Realmente me consta. César, espero que llegues muy lejos y que puedas ayudar desde todas las instancias privadas. Sé que también tienes una empresa y que también ahí muestras empatía. Entonces, qué mejor tema para hablar del respeto y empatía con César Mantilla. Con ustedes nos vemos en Sin Decir Nombres la próxima semana con otro invitado, pues, y que sigan poniéndonos like en todas las redes sociales. Y gracias, César, nuevamente. Este nombre de Sin Decir Nombres está como, pero para programa de hablar de ex. Sin decir los nombres, cuéntame las malas experiencias. Y bueno, las buenas también, que sí dejan algunas exparejas. Recuerden que todo lo que se dice aquí únicamente es el criterio y la construcción de uno. Analícenlo, tomen lo bueno y también desechen lo malo. Un gusto estar con ustedes. Chao, la próxima semana nos vemos.